Señoritas, señores, hablaremos sobre el equilibrio ácido-básico. Solo para recordar, ¿no? Claro, cuando uno habla del pH, está hablando de la concentración de hidrogeniones. Claro, es una forma de expresar debido a la cantidad de hidrogeniones que como concentración están presentes, ¿no? Y utilizar concentraciones sería en milimoles, etcétera, eran valores muy pequeños. Y se utiliza este valor, ¿no? El logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Ahora bien, hay valores, sí, de concentración de hidrogeniones que se tienen en el organismo y que da lugar a un valor en un promedio de un pH de 7.4, ¿no? Cuando los valores de pH son altos, entonces, claro, hablamos de una alta concentración de hidrogeniones y eso le llamamos acidez, ¿no? Si el pH es alto, hay baja concentración de hidrogeniones y eso le llamamos listo. Ahora bien, claro, en el organismo el pH, la concentración de hidrogeniones, va a haber variaciones, pero que están dentro de algunos parámetros o rangos, ¿no?, considerados normales. Ahora, el equilibrio ácido-básico que se establece en el organismo no es sino una condición en la cual se encuentra balanceado tanto el ácido, los ácidos como las bases, ¿no? Por ejemplo, en sangre, que podría ser, ¿no?, pero también hay otros, ¿no? Ahora, esta concentración de hidrogeniones, de hecho, va a depender de varios sistemas, pero principalmente el respiratorio y el metabólico, ¿no? Claro, usualmente tenemos como referencia 7.4 como valor de pH, pues debemos considerar rangos, ¿no? En sangre arterial el pH es de 7.35 a 7.45, y en sangre venosa 7.31 a 7.41, que vendrían a ser los rangos, ¿no? Ahora bien, las alteraciones que puedan darse a nivel de estos valores, dependiendo qué aparato o sistema está alterado, pueden ser alteraciones ácido-básicas respiratorias o metabólicas. Usualmente cuando se valora el equilibrio ácido-básico, claro, se valora mediante la gasometría arterial, ¿no? Midiendo las presiones parciales de CO2, las presiones parciales de oxígeno, con sus rangos normales, y también electrolitos como el bicarbonato, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer la valoración del equilibrio ácido-básico en la práctica implica también otros parámetros, ¿no? Pero bueno, solamente nosotros vamos a dedicar a la parte del equilibrio ácido-básico, ¿no? Ahora, el organismo sí tiene mecanismos por los cuales permite que estos valores considerados normales se mantengan. Gracias a los buffer, que pueden ser intra o extracelulares, a la actividad de los pulmones, que controlan el CO2, y los riñones, que regulan sobre todo las bases a través del bicarbonato. Entonces, los mecanismos por los cuales se produce ese equilibrio de la concentración de hidrogeniones depende de básicamente tres sistemas. El sistema de amortiguación ácido-básico de químicos, ¿no?, o que se encuentran en los líquidos orgánicos, ¿no?, que actúan de una manera inmediata con un ácido o una base. Está el centro respiratorio que regula el CO2, y los riñones que manejan ciertamente el bicarbonato. Los dos primeros, ¿no?, actúan rápidamente, sobre todo el primero actúa rápidamente, el segundo es un poco más lento, porque manejan el CO2, pero los riñones al final son los que controlan el mecanismo y corrigen lo que se ha tenido que, digamos, aplicar para efectos de mantener el equilibrio. Entonces, al final, el que mantiene el equilibrio es el riñón, pero es lento, ¿no?
y entonces son los otros los que tienen que actuar de manera rápida para mantener el equilibrio. Entonces tenemos un primer sistema de amortiguadores, buffer o tampones que se les llama, ¿no? Son sistemas encargados de evitar grandes variaciones del pH, ¿no?, de manera rápida, conocidos como amortiguadores, manteniendo el pH dentro de los valores normales, ¿no? Ahora, sí se ha tratado de calcular los valores extremos compatibles con la vida. El valor más inferior que se conoce es 6.8, que es compatible con la vida, pero por algunas horas, mientras que el límite superior está en 8, pero también es por un tiempo limitado, no se puede vivir en esos valores, ¿no? Ahora bien, sí hay compartimentos del organismo más bien donde el pH es muy diferente, digamos, ¿no? Es el caso del estómago, donde se secreta el ácido clorhídrico, los hidrogeniones, y el pH llega a 0.8, pero son compartimentos, ¿no? Ahora veamos, tenemos el sistema de buffer, sobre todo los buffer que están a nivel de la sangre, aunque no necesariamente, pero en fin. Existen 3 sistemas de buffer químicos que se encuentran en la sangre, o que se consideran, ¿no?, para mantener el pH de 7.3 a 7.40. Este es el buffer del bicarbonato, que es el principal, el buffer fosfato y de las proteínas. Empezando con el sistema del bicarbonato, ¿no? Sí es una combinación, una solución acuosa que tiene 2 componentes: un ácido débil y una sal bicarbonata, que vendría a ser el bicarbonato, ¿no? O que en la forma más común se encuentra es el bicarbonato de sodio. Pero son 2 sistemas, y los sistemas amortiguadores siempre tienen los 2 componentes: un ácido débil y una sal, ¿no? En este caso tenemos el ácido débil, que es el ácido carbónico, y la sal, la bicarbonatada, ¿no?, que es el bicarbonato de sodio. Ahora bien, solo para recordar, ¿no?, que el ácido carbónico se forma en el organismo mediante la reacción del CO2 y el agua, ¿no? Se produce CO2, tenemos el agua y tenemos el ácido carbónico. A su vez, el ácido carbónico se va a disociar en hidrogeniones y el bicarbonato, ¿no? Eso siempre debemos recordarlo, eso ya lo vimos anteriormente. Ahora, y también recordar la relación que guardan entre el bicarbonato y el CO2. Claro, el ácido carbónico depende de la producción del CO2, entonces se puede reemplazar, y de hecho se reemplaza, y por esta constante, ¿no? Entonces, al final empezamos a relacionar el bicarbonato con el CO2, ¿no?, mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En cuanto al sistema de amortiguador bicarbonato, ¿no?, como dijimos, es una mezcla de ácido carbónico y un bicarbonato, que interesa esta relación, ácido carbónico y bicarbonato. Cuando se agrega el hidrogenio, estos son oxidrilos, ¿no? El oxidrilo, ¿qué viene a ser? Si tenemos en cuenta que hay ácidos y bases, ¿cómo se comporta el oxidrilo? Como una base, ¿no? Se comporta como una base. Entonces, cuando se agrega un oxidrilo, él se va a combinar con el ácido carbónico, ciertamente, y forman agua y bicarbonato. Entonces, esto vendría a ser una base fuerte y va a dar lugar a bicarbonato, y el bicarbonato es otra base, pero es una base débil. Entonces, lo que tenemos cuando se añade el bicarbonato, ¿cómo se llama? Ya esta cosa, con el ácido carbónico, entonces lo que tenemos es agua y bicarbonato, ¿no? De esa manera se neutraliza a las bases, a las bases. Cuando se agrega un hidrógeno, entonces se comporta como un ácido. Se va a combinar con el ion bicarbonato, y lo que se tiene es ácido carbónico, cambiando también un ácido fuerte por un ácido débil.
¿no? Y es lo que se tiene acá. Este vendría es un ácido fuerte, más el bicarbonato, que es la sal, y da lugar a un ácido débil. ¿Cuál es la diferencia entre un ácido débil y un ácido fuerte? Claro, si estamos cambiando un ácido fuerte por un débil, debe haber algún negocio. ¿Cuál es la diferencia de comportamiento? Y lo mismo vale, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre un alcalino fuerte, que vendría a ser este, con una sustancia alcalina también que es el bicarbonato, que es débil? Claro, debe haber, claro, ¿por qué se cambia de un fuerte a uno débil? Por algo debe ser. Si no, no habría, ¿no? Como que uno no entendería por qué un ácido por otro ácido. Entonces, ¿dónde está el negocio? Resulta que si quieren ácidos son bases fuertes. En el caso del ácido, el ácido fuerte libera todos sus hidrogeniones. Entonces la concentración es alta y causa daño. Mientras que el débil no lo libera y lo retiene. ¿No? Y sí libera algunos cuantos, digamos, comparativamente con el fuerte, pero eso permite entonces retener al hidrogeno y neutralizarlo, no dejarlo libre, ¿no? Y lo mismo sucede con las bases, ¿no? En caso de las bases fuertes, por ejemplo, ¿qué cosa hacen? Liberan el oxidrilo, ¿no? Mientras que las débiles no lo hacen. Entonces, eso permite captar hidrogeniones u oxidrilos, evitando entonces que la acidez se varíe, ¿no? Claro, acá tenemos lo mismo simplemente, ¿no? Acá tenemos una base, una sal. El bicarbonato vendría a ser, claro, está acá con una sal, más el ácido clorhídrico es fuerte. Lo que vamos a tener es ácido carbónico más la sal. Entonces aquí se retienen los hidrogenios en este caso. Acá tenemos el ácido débil más una base, y acá tenemos una base débil y más el agua, ¿no? Ahora, si tomamos en cuenta la relación que guarda en esta reacción bicarbonato, y claro, acá estaría el ácido carbónico, pero que acá lo valoramos mediante el CO2. Entonces, lo que tenemos, hay una relación de 20:1. Y entonces, si uno despeja la constante de equilibrio que tiene la relación entre el bicarbonato y el ácido carbónico, es un pK de 6.1 para esta reacción. Con todo, el sistema de amortiguador del bicarbonato es el más importante a nivel extracelular, ¿no? Como mencionamos, está constituido por ácido carbónico y bicarbonato, ¿no? Su valor de pK es 6.1, que está alejado del pH sanguíneo fisiológico, o sea, no coinciden allí, ¿no? Pero es eficaz, ¿no? Aún considerando la relación de bicarbonato y ácido carbónico, que es de 20:1. Significa que este sistema tiene de 20 de bicarbonato por 1 de ácido carbónico. Ahora bien, ¿pero qué resulta? De que es un sistema abierto. Y eso permite que, por ejemplo, el CO2, el ácido carbónico, sea controlado por los pulmones, por la ventilación, mientras que el bicarbonato es eliminado por los riñones. Veamos de una manera más clara esto. Bueno, acá aplicamos la ecuación de Rey-Hessel-Bratz, ¿no? Y todo lo demás. A un pK de 6.1 hay 20 de bicarbonato por 1 de ácido carbónico. Si consideramos
un sistema bicarbonato, un sistema tampón, debe tener tanta igual capacidad para neutralizar ácidos como bases. O sea, tiene que tener la misma capacidad. El bicarbonato, ¿qué tampona? ¿Ácidos o bases? Ácidos. Y el ácido carbónico, claro, acá está como CO2, ¿qué tampona? Las bases. Si es así, entonces el bicarbonato, ¿como cuántos ácidos puede tamponar? Como 20. Mientras que el bicarbonato solo 1. O sea, ahí no está este sistema funcionando bien, ¿no? Pero ¿por qué funciona bien? Si establecemos la relación de la carga de ácido, por ejemplo, ¿no? Claro, en forma de ácido carbónico o CO2, claro, empezamos desde arriba, desde 0, 25, 50 hasta el 100% en porcentajes, ¿no? Entonces, esta sería la carga. Y acá tenemos el pH. Claro, a mayor carga está inverso, ¿no es cierto? 100, digamos, el pH es más ácido, 4.5. Si disminuye la carga de ácido carbónico, el pH disminuye, no aumenta el pH, lo que significa que disminuye la acidez, ¿no es cierto? Claro, hasta llegar aquí a este punto. Al otro lado, ¿qué tenemos? La carga de bicarbonato. Y más bien está en sentido inverso, de 0 a 1. ¿No? Esa es la carga. Ahora, si nosotros elegimos un sistema, y pensando que ese sistema tiene que tanto trabajar para las bases como para los ácidos, entonces nos ponemos en un 50% de cada uno y buscamos el punto de referencia que vendría a ser aquí, ¿no? El punto en que coinciden. Y si uno se baja para acá, coincide con el 6.1 del pK del sistema bicarbonato. Pero miren, el pH del organismo no es ahí, es aquí, 7.4. O sea, están lejos de trabajar en el pH óptimo. Y le pregunto entonces, ¿quién mantiene el pH de 7.4? Si no es el bicarbonato. Porque si fuera así, el bicarbonato tendría que tener su mismo pK a 7.4. Teniendo 7.4, entonces con el 7.4 manejaría los dos, al bicarbonato, o bueno, las bases y los ácidos. Pero nos resulta que no, están lejos. Y entonces, ¿cómo que sí funciona? El que tiene el apoyo de los poderosos. Claro, uno es poderoso por sí mismo, claro, tiene todas las armas. Pero a veces uno no tiene las armas. ¿Pero quién lo apoya? Los poderosos. Claro, ¿no es cierto? Y es que a este sistema, aunque no trabaja en el punto óptimo del 7.4, trabaja en el 7.4, pero lejos de su poder. ¿Quién lo ayuda? Los pulmones y los riñones. Y por eso tiene esa capacidad de poder neutralizar ácidos y bases y con gran potencia. Si se le acumula ácido carbónico, eso se convierte en CO2 y el pulmón lo elimina el CO2. Si se le acumula sales, aumenta el bicarbonato, el riñón se encarga y lo elimina. ¿Se dan cuenta? Entonces, en realidad eso está funcionando bien porque los pulmones y los riñones lo apoyan. Cosa que no sucede con los otros sistemas, que solitos tienen que trabajar. Y es el caso del amortiguador fosfato. Claro, acá también necesitamos dos elementos. ¿Cuáles son? Para que sea un sistema Buffer se necesita dos elementos. ¿Cuáles son? Un ácido y un alcalino. Ya, pero con el fosfato debemos tener un poco de cuidado, porque el fosfato en el organismo está como ion fosfato,
como ion hidrógeno fosfato y como dihidrógeno fosfato y como ácido fosfórico. O sea, tenemos 4 estados en relación al fósforo. Pero de esos 4, ¿cuáles son los que forman el sistema amortiguador fosfato? Tenemos al ion hidrógeno fosfato y al ion dihidrógeno fosfato. Tenemos a los dos, entre los dos. Ahora, ¿quién se comporta como ácido y quién se comporta como alcalino? El dihidrógeno fosfato se comporta como ácido, mientras que el hidrógeno fosfato se comporta como alcalino. Entonces, eso hay que tener cuidado. Claro, los otros están más alejados, pero el sistema amortiguador está formado por estos dos, el dihidrógeno fosfato y el hidrógeno fosfato, ¿no? Y sí se establece el equilibrio, ¿no?, entre ellos también. Acá tenemos el dihidrógeno fosfato y el hidrógeno fosfato más el hidrogenión. Ahora bien, cuando se adhieren hidrogeniones, va a formarse un ácido débil, manteniéndose el pH, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que el hidrógeno se combina con el hidrógeno fosfato, y lo que tenemos es el dihidrógeno fosfato, que vendría a ser el ácido. Ácido fuerte, ácido débil. Lo mismo, cuando se agrega oxidrilos, se combina con el hidrógeno fosfato y lo neutraliza. Entonces, ¿qué tenemos? Oxidrilo más el dihidrógeno fosfato que se está comportando como ácido y da lugar al hidrógeno fosfato, que vendría a ser un alcalino débil. Y tenemos el agua, ¿no? Ahora, este sistema del fosfato se encuentra principalmente en los túbulos renales, ¿no?, y en los líquidos intracelulares. Allí es donde actúa mucho más este sistema del fosfato. Claro, en caso por ejemplo, de la orina, que estamos en el túbulo proximal, lo que el organismo, la célula saca son hidrogeniones a cambio de absorber sodio. Tenemos los hidrogeniones. Estos hidrogeniones no pueden estar libres. Entonces tenemos al sistema del fosfato, al dihidrógeno fosfato, en este caso, que se combina con el hidrogenión, y acá tenemos todavía los bicarbonatos, ¿no? Y va a neutralizar el hidrogenión. Y lo que entonces se neutralizan, sí, los hidrogeniones mediante el fosfato, pero ese es ácido titulable, que después lo vamos a ver, porque la otra forma más común que se tiene es que se una con el bicarbonato. Se une con el bicarbonato, forma ácido carbónico, esto se convierte en CO2 por la anhidrasa carbónica que se encuentra aquí, y el ácido carbónico se disocia en CO2, el CO2 es absorbido, se combina con el agua, forma ácido carbónico, se disocia, el hidrogenión es vuelto a sacar, pero se absorbe el bicarbonato. Eso es lo que usualmente sucede. Y se encuentran entonces la secreción de hidrogenión y absorción de bicarbonato 1 a 1, y es lo normal. Pero cuando se tiene demasiado hidrogenión, hay que eliminarlo. Entonces se busca otro sistema y ahí interviene el sistema del fosfato, y eso se le llama acidez titulable. Bueno, acá tenemos lo que mencionamos, ¿no? ¿Esto qué vendría a ser? Es el hidrógeno fosfato. ¿Base o ácido? Es base. Claro, acá les está ayudando porque lo están combinando con un ácido fuerte. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es el dihidrógeno fosfato más la sal. ¿Esto qué cosa es? Ácido fuerte, y este es
ácido débil. Es ácido débil. Entonces, claro, el ácido es neutralizado por la base y la base es neutralizada por el ácido, pero en el sistema, ¿qué se obtiene? Se obtiene de un ácido fuerte, por ejemplo, a un ácido débil. En este caso, ¿qué tenemos? Al dihidrógeno fosfato, más una sal o una base fuerte. ¿Qué tenemos aquí? Una base débil, ¿no? Más el agua. El pK de este sistema, dihidrógeno fosfato, hidrógeno fosfato, es 6.8, mucho más cercano al pH 7.4. Luego resulta que este sistema es un amortiguador más importante a nivel de los túbulos renales. Allí trabaja mejor este sistema. Claro, porque la orina es más ácida, no es 7.4, ¿no? Por eso que trabaja bien a este nivel el fosfato, ¿no? El sistema fosfato. Y el tercer mecanismo, el tercer sistema, son las proteínas, ¿no? Tanto las proteínas plasmáticas como las proteínas intracelulares, ¿no? Y claro, son los más abundantes y más poderosos del organismo. El bicarbonato es más rápido, controla rápido, ¿no? Por eso el que es el principal, extracelular. Pero también están las proteínas que también lo hacen rápido, pero no a la misma velocidad que lo hace el bicarbonato. Pero en realidad las proteínas son más, ¿no? Y eso los hace, digamos, con mayor capacidad, ¿no? Ahora, la capacidad de trabajar como tampón de las proteínas es debido a los aminoácidos. Y los aminoácidos tienen grupos ácidos orgánicos libres, ácidos débiles, que se comportan como ácidos débiles, y tienen grupos que actúan como bases débiles, ¿no? Ahora, veamos. Un aminoácido está compuesto por dos grupos, básicamente. El grupo amino y el grupo carboxilo. Ya, tengo clases ahorita, ya. Ya, entonces, ambos, el grupo amino y el grupo carboxilo, hacen de que todos los aminoácidos puedan comportarse como aceptores de hidrogeniones o aceptores de grupos oxidrilos. Entonces se comportan para los dos lados y es su capacidad. Pero sin embargo debemos tomar en cuenta que hay aminoácidos que en sus cadenas laterales tienen también grupos que pueden comportarse como aceptores de hidrogeniones o oxidrilos. Y acuérdense la clasificación de aminoácidos. Hay algunos que son ácidos y otros que son alcalinos. O sea, todavía hay esa otra capacidad que tienen los aminoácidos, pero considerando, digamos, un aminoácido con sus dos grupos, ¿no? Este sería entonces el comportamiento de un aminoácido que es neutro, ¿no? Si aumentan los hidrogeniones, ellos los van a eliminar, ¿no? Y en un medio alcalino, el aminoácido actúa como un ácido y libera los hidrogeniones. Cuando el pH baja, el aminoácido, en un medio ácido, el aminoácido actúa como una base y absorbe hidrogeniones. Entonces, en este sistema de amortiguadores proteicos, las proteínas celulares del pH sanguíneo actúan como tales, ¿no? Las proteínas, como dijimos, están formadas por aminoácidos que contienen sistema tampón en su estructura carboxilo o amino, ¿no? El carboxilo neutraliza los hidrogeniones y el grupo amino neutraliza a los oxidrilos, ¿no?
Ahora, entonces tenemos aquí, en medio alcalino, la proteína, ¿qué cosa hace? Libera a los hidrogeniones. Claro. Y en un medio ácido captura a los hidrogeniones. Y miren, su pK es 7.4. Entonces, en buena cuenta, el que ha determinado el pH en el organismo es el sistema amortiguador de proteínas. ¿Está bien? Y claro, resulta siendo el sistema amortiguador más importante intracelular. Allí trabaja más, ¿no? Pero miren, es el que da el valor prácticamente, aproximadamente de 7.4. Pero no juega rápido. Ese es su problema de las proteínas, no juegan rápido. Juega más rápido el bicarbonato. Por eso prácticamente dependemos del bicarbonato, ¿no? Y ahora bien, claro, todas las proteínas intracelulares con sus diferentes grupos ionizables tienen diferentes valores también de pK. Cuando hablamos de 7.4 estamos hablando del conjunto, ¿no? Tienen ligeras variaciones. Contribuyen a formar de manera importante el mantenimiento del pH, ¿no? Manteniendo el intercambio de hidrogeniones, ¿no? Con los iones unidos a las proteínas, como sodio, potasio, que desplazan al medio extracelular para mantener y neutralizar las cargas. Eso más tienen las proteínas, ¿no? Si bien es cierto, pueden captar y liberar hidrogeniones, oxígenos, etc., pero también pueden manejar a los iones, ¿no? Ahora bien, teniendo en cuenta la hemoglobina sí puede fijar hidrogeniones, ¿no? ¿Y cómo se llama esta hemoglobina cuando fija hidrogeniones? Acá sí tenemos que recordar. Ahí, claro, siempre hablamos de la hemoglobina unida al oxígeno. ¿Qué llamamos? Oxihemoglobina. Cuando está unido aquí, o cuando se libera el oxígeno, cuando se une al CO2, cuando se une al monóxido de carbono, no. Cuando la hemoglobina nos da un color azul, cianótico. Ya, aquí sí tenemos que definir bien ese tipo de hemoglobinas, porque lo vamos a necesitar. Hay un principio conocido como el principio isohídrico. Claro, hemos hablado del sistema amortiguador bicarbonato, fosfato, proteína. Pero resulta que los tres no actúan solos, actúan en conjunto. Y entonces, cuando los sistemas amortiguadores actúan en conjunto y de manera simultánea, ese es el principio isohídrico, ¿no? Y eso les da una mayor capacidad de controlar el pH, ¿no? Y que viene a ser una mezcla amortiguadora. Y por lo tanto, su zona o su trabajo y zona es mucho mayor que cuando actúan solo. Lo podríamos señalar todo este sistema, ¿no? El pH sí depende de la concentración de bicarbonato ácido carbónico, ¿no? Con su pK, pero este es igual a su vez al pK de las proteínas, de las relaciones, que ese es igual al de la hemoglobina, y eso es igual al del fosfato. O sea, todo es una ecuación. Si uno de ellos varía, los otros también van a variar. Y entonces, como es una ecuación mucho más compleja y está relacionada, las variaciones que puedan haber aquí, en este punto como ejemplo, también van a variar. Y por lo tanto, la capacidad que pueda tener de manejar el pH de cada uno de estos componentes es mucho mayor. No trabajan solos bajo este principio isohídrico. Lo mismo sucede con los otros sistemas. Claro, hemos hablado de los sistemas tampón, pero estos sistemas tampón están en relación con el ácido carbónico, el CO2, y con eso trabaja el pulmón,
mientras que el bicarbonato trabaja con el riñón. Entonces, cuando están jugando uno de los sistemas tampón con el hidrógeno, por así decirlo, los demás también juegan. No trabajan solos. Ahora bien, entrando ya a los otros grupos, ¿no? El equilibrio ácido básico de la sangre se divide en un componente respiratorio y un componente metabólico. El componente respiratorio depende de cómo maneja las concentraciones de CO2 en sangre. Se preocupa en mantener la presión parcial del CO2. Y el metabólico se preocupa de mantener las concentraciones del bicarbonato, ¿no? Ahora bien, si entramos por la regulación respiratoria del equilibrio ácido básico, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dependiendo de esta ecuación, ¿no? Si el CO2 aumenta la presión parcial del CO2, eso significa mayores hidrogeniones, disminuye la acidosis. Si el CO2 disminuye la presión parcial del CO2, eso significa aumento del pH, eso es alcalosis. Entonces, ¿esto depende de la ventilación? Sí. Si la ventilación aumenta, elimina el CO2 y el CO2 cae, y si el CO2 cae, entramos en alcalosis. Si la ventilación disminuye, la concentración del CO2 aumenta y entonces entramos en acidosis. Listo. ¿Qué más tenemos? El efecto de la concentración de hidrogeniones por la ventilación. Como mencionamos, la ventilación alveolar influye sobre la concentración de hidrogeniones en los líquidos corporales, ¿no? Pero a su vez también los hidrogeniones modifican la ventilación, ya que tienen un efecto directo sobre el centro respiratorio del bulbo. ¿Cómo se llama esa zona? La zona quimiosensible respiratoria, ¿no? Cuando baja el pH, entonces también es un medio ácido, aumenta la ventilación, 4 a 5 veces el normal. Cuando el pH sube, es un medio alcalino, disminuye la ventilación pulmonar, no hay ese estímulo. Ahora bien, entonces, si los hidrogeniones aumentan, el pH disminuye, aumenta el CO2, entonces el centro respiratorio es estimulado, aumenta la ventilación. Es la compensación que hacen. Si el hidrogenio disminuye, medio alcalino, el pH aumenta, el CO2 disminuye, el centro respiratorio no es estimulado, no es que sea inhibido, la ventilación disminuye. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el cambio de pH en los líquidos corporales, ¿no? Digamos, manteniendo un valor de referencia de 0, y la ventilación alveolar, que vendría a ser como 1, ¿no? Entonces, aquí, si la ventilación aumenta, el pH en los líquidos aumenta, y eso es alcalino. Si la ventilación disminuye, entonces el pH cambia y se hace ácido, ¿no? Entonces, principalmente la intervención que hace los pulmones es concentrando, o mejor dicho, midiendo la concentración de hidrogeniones. Si aumenta la ventilación, el CO2 disminuye, y eso hay un efecto de disminución de los hidrogeniones, ¿no? En cuanto al bicarbonato, ¿no? Es más bien manejado por los riñones. Ahora bien, lo mismo, ¿no? El riñón, al manejar los hidrogeniones, también tiene un control sobre el bicarbonato tiene control sobre el bicarbonato. Si los riñones regulan la concentración de hidrogeniones en el espacio extracelular, ¿no? Y eso lo hacen o bien eliminando una orina ácida
o alcalina. En condiciones normales, cuando se filtran grandes cantidades de iones de bicarbonato, baja la concentración en sangre. Claro, esa sería una condición donde hay mucho bicarbonato, estado alcalino. Cuando secreta hidrogeniones, baja la concentración de hidrogeniones en sangre. Eso sería un estado de acidez, ¿no? Y logra bajarlo, ¿no es cierto? Ahora bien, entonces los riñones regulan el pH bien por la secreción de hidrogeniones o la reabsorción de bicarbonato. Eso está bien cuando van uno a uno los dos, pero puede que en ciertas condiciones sea de acidez, de alcalinidad, no jueguen uno a uno. Y entonces el riñón echa mano de una producción de nuevo de bicarbonato. Producción de nuevo. ¿Por qué de nuevo? Porque el bicarbonato que forma el riñón, digamos, habitualmente, depende de la secreción del hidrógeno. Claro, se elimina hidrógeno, se absorbe bicarbonato. Eso es, digamos, lo usual. Pero el riñón puede producir bicarbonato sin necesidad del hidrógeno. Tendrá que echar mano de otros recursos, ¿no? Ahora, de tal manera que el riñón siempre va a tratar de mantener esta relación igual de bicarbonato e hidrógeno. Para ir entrando en materia, claro, la reabsorción del bicarbonato depende de la secreción del hidrógeno. Ahora bien, esa mayor absorción del bicarbonato se da en el túbulo proximal, un 85%. Claro, se reabsorbe un 10% a nivel de la rama gruesa del asa ascendente de Henle y un 5% en los túbulos colectores. Miramos, la filtración del bicarbonato, porque se filtra bicarbonato, no se secreta, se filtra, está determinado por el volumen urinario más su concentración en sangre, que es 24 miliequivalentes por litro. Por lo tanto, se filtra 4.320 miliequivalentes de bicarbonato por día. Ahora bien, si eso se secreta, se filtra, tiene que ser recapturado, porque si no se iría todo el bicarbonato. Entonces, se reabsorbe en función del hidrogeniones. Ahora bien, en cuanto a la secreción de hidrogeniones, en lo que hemos mencionado, si tiene que salir la misma cantidad de hidrogeniones para ser absorbidos, eso significa que para reabsorber todo el bicarbonato se debe secretar 4.320 miliequivalentes por día de hidrógeno. Claro, si estamos diciendo el bicarbonato se filtra, para que no se vaya el bicarbonato tenemos que sacar al hidrógeno, pero se viene 4.320 de bicarbonato, entonces tiene que secretarse 4.320 de hidrógeno. Entonces se recupera todo el bicarbonato. Pero ¿qué también sucede en el riñón? Que hay ácidos no volátiles que se secretan, que son 80 miliequivalentes por día. Entonces, ¿qué tenemos? Que se secreta de hidrogeniones 4.400 miliequivalentes por día, que es una diferencia de 80, sí, con respecto al bicarbonato. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Que los iones bicarbonatos van a ser titulados frente a los iones hidrogeniones en los túbulos. En condiciones normales, la tasa de secreción tubular de hidrogeniones es de 4.400 y la tasa de filtración de bicarbonato es 4.320 por día. Entonces, este proceso de titulación no es muy exacto, ya que habitualmente habría una cantidad de hidrogeniones presente en los túbulos para que se eliminen por la orina. Claro, de ahí ustedes ya están sospechando que hay alguito de hidrogeniones que se están yendo. Por eso la orina es ácida.
Lo vamos a dejar acá, porque lo que viene ya es de largo. ¿Listo? Sí, muy bien. Lo dejamos aquí. Listo.